Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos en vilo, ¿verdad? Vamos a hablar de una situación que está dando mucho de qué hablar, algo que ha surgido entre dos figuras que todos conocemos y admiramos muchísimo en el mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto promete ser, bueno, no les voy a adelantar todo todavía. Solo les digo que vamos a desmenuzar un supuesto conflicto, una frase que se ha vuelto viral. Can Yaman le dice a Demet Özdemir, basta de hablar de otros. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Es real? ¿Es solo un rumor más? Vamos a investigarlo juntos. Y antes de sumergirnos en este fascinante lío, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. No se pierdan ni un solo vídeo de todo lo que preparamos para ustedes con tanto cariño. Son parte fundamental de esta comunidad. Imaginen la escena. Dos actores que compartieron pantalla y conquistaron corazones con su química explosiva, que vivieron un romance que acaparó portadas y, aparentemente, ahora están, en un punto de tensión. La frase basta de hablar de otros suena tan, definitiva, tan cargada de significado. ¿De qué otros podrían estar hablando? Se refiere a parejas actuales, a relaciones pasadas, o quizás a proyectos en los que están trabajando por separado y que los medios insisten en comparar. Las posibilidades son infinitas y créanme, la especulación en redes sociales está a todo lo que da. Can Yaman, conocido por su carisma y su presencia imponente, y Demet Özdemir, esa chispa de talento y dulzura, son dos pesos pesados del entretenimiento turco. Cuando se cruzan sus caminos, aunque sea en el ámbito de las declaraciones, la atención se centra de inmediato. Pero vamos a poner un poco de orden en todo este revuelo. ¿Cómo nació este supuesto cruce de palabras? Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, principalmente de la prensa del corazón turca y de algunos comentarios en redes sociales que se han viralizado, la historia parece girar en torno a las constantes preguntas que se le hacen a ambos sobre su pasado juntos y sobre sus vidas sentimentales actuales. Es natural que los fans quieran saber, es natural que los periodistas pregunten, pero parece que en algún momento, Can Yaman habría sentido que la conversación se desviaba demasiado hacia detalles que prefería mantener en privado o que, sencillamente, ya no le interesaba seguir comentando. Piensen en esto, cuando dos personas tienen una historia compartida, especialmente una que fue tan pública como la de Can y Demet, la tentación de seguir reviviendo momentos, de comparar relaciones, de especular sobre si todavía hay sentimientos, es enorme. Y esto a la larga puede ser agotador, tanto para los involucrados como para quienes intentan seguir adelante con sus vidas. La frase basta de hablar de otros podría ser interpretada como un grito de independencia, un deseo de marcar un límite claro y decir, mi vida ahora es mía, y sus vidas, sean las que sean, son suyas. Dejemos el pasado atrás y avancemos. Y aquí viene la parte intrigante, ¿dónde y cómo dijo Can Yaman esto? Las versiones varían. Algunos sugieren que fue una declaración hecha a la prensa, quizás en un evento público, donde se le preguntó repetidamente sobre Demet y sus nuevas relaciones. Otros apuntan a que fue una interacción más personal, quizás comentada por alguien cercano. La ambigüedad es lo que alimenta el misterio, ¿no creen? Y es precisamente esa ambigüedad la que nos permite jugar con las posibilidades y al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre la presión a la que están sometidos los famosos. No podemos olvidar que Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otros lugares, y Demet Özdemir también tiene una agenda apretada y una vida personal que, se supone, debería ser suya. Cuando sus nombres se unen en los titulares y la conversación se centra en ellos como una unidad del pasado, puede ser difícil para ellos proyectar sus individualidades actuales. Imaginen que constantemente les recuerdan a una expareja, incluso si ustedes han seguido adelante y están felices en sus nuevas etapas. No sería lo más agradable del mundo, ¿verdad? Además, la frase basta de hablar de otros podría tener un matiz más específico. Podría referirse a que Can Yaman no quiere que se hable de sus relaciones actuales en comparación con Demet, o viceversa. O quizás a que no quiere que se especule sobre si están celosos el uno del otro por sus nuevas parejas. El otros es una palabra muy amplia y, en este contexto, puede significar muchas cosas. Podría ser un deseo de no ser comparados en términos de éxito profesional, de popularidad, o incluso de su nivel de felicidad actual. Pensemos en el impacto que estas declaraciones, o supuestas declaraciones, tienen en los fans.
Por un lado, hay quienes anhelan un reencuentro, quienes nunca superaron la magia de su relación en pantalla y en la vida real. Para ellos, cada rumor es una chispa de esperanza. Por otro lado, están los fans que respetan sus vidas actuales y desean verlos felices individualmente. Esta frase de Can Yaman podría ser vista por estos últimos como una señal de madurez y de deseo de paz. Ahora hablemos de la fuente de estas informaciones. Es importante ser cautelosos con lo que leemos en Internet, especialmente en el mundo del espectáculo. La prensa del corazón a menudo amplifica, distorsiona o incluso inventa historias para generar clics y ventas. Sin embargo, a veces, una pizca de verdad se esconde entre el humo. Si esta frase se ha repetido en varios medios, y ha generado un revuelo considerable, es probable que haya un núcleo de verdad, aunque la forma en que se presentó y el contexto exacto sean desconocidos para nosotros. Podría ser que Can Yaman, ante una pregunta recurrente y quizás un poco invasiva, haya respondido de forma tajante y esa respuesta haya sido magnificada. Es una posibilidad muy real. A veces, un simple "no quiero hablar de eso" puede ser interpretado por los medios como un "me molesta que hables de eso". La comunicación no verbal, el tono de voz, la expresión facial, todo eso se pierde en las transcripciones y se deja a la imaginación del lector. Y luego está Demet Özdemir. ¿Cómo ha reaccionado ella, o se presume que ha reaccionado? Si esta declaración fue pública, es probable que ella esté al tanto. ¿Le ha afectado? ¿Le ha dolido? ¿O simplemente lo ha tomado con deportividad? La profesionalidad de ambos actores es reconocida, y es posible que mantengan una relación cordial, o al menos respetuosa, a pesar de cualquier tensión subyacente. No sería la primera vez que dos celebridades que compartieron mucho en el pasado deciden poner distancia y enfocarse en sus carreras y vidas personales. Podríamos analizar esto desde una perspectiva psicológica. La necesidad de los medios y del público de aferrarse a las historias pasadas, especialmente cuando involucran parejas icónicas, es muy fuerte. Can y Demet representaron una fantasía para muchos, y es difícil para algunos aceptar que esa fantasía ha terminado. La frase de Can Yaman podría ser, en parte, un intento de proteger su propia paz mental y su privacidad, y también, quizás, una forma de proteger la paz y la privacidad de Demet, evitando que se sigan alimentando rumores que ya no tienen fundamento. Es como decir, ya tuvimos nuestro momento, lo disfrutamos, y ahora cada uno sigue su camino. Dejemos de comparar, de especular, de reabrir heridas, o de crear expectativas que no son reales. Es un mensaje de cierre, de seguir adelante. Y en este mundo del entretenimiento, donde la vida personal de las estrellas está constantemente bajo escrutinio, un acto de afirmación de límites es algo muy necesario y, a menudo, heroico. Imaginen la presión de tener que dar explicaciones constantes sobre su vida amorosa pasada, presente y futura. Sería agotador. La frase "basta de hablar de otros" podría ser, simplemente, un suspiro de alivio, una forma de decir "liberémonos de esta carga". Y este mensaje, aunque parezca dirigido a Demet, podría ser, en realidad, dirigido a la prensa, a los fans, y a la propia situación que los rodea. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme, nos enseña mucho sobre la importancia de los límites en nuestras propias vidas. Ya seamos famosos o no, todos tenemos derecho a decidir de qué queremos hablar y de qué no. Todos tenemos derecho a querer avanzar y a no quedarnos anclados en el pasado. Y todos tenemos derecho a pedir que nuestra privacidad sea respetada. Podemos interpretar esta situación como una muestra de madurez por parte de Can Yaman. Si realmente lo dijo y si su intención fue poner fin a las especulaciones constantes, es un paso valiente. A veces, es necesario ser directo y firme para poder seguir adelante. Y en el caso de Demet Özdemir, si ella también desea paz y tranquilidad en su vida personal y profesional, es probable que entienda y apoye esta postura. Así que, para resumir un poco esta intrigante frase, Can Yaman le dice a Demet Özdemir, basta de hablar de otros. Parece surgir de un contexto donde las constantes preguntas sobre su pasado y sus vidas actuales habrían llevado a Can Yaman a querer marcar un límite. Si bien los detalles exactos y la veracidad absoluta siguen siendo un misterio alimentado por la especulación, la idea detrás de estas palabras resuena con la necesidad universal de privacidad, de seguir adelante y de no ser definidos por nuestras relaciones pasadas. Es un llamado a la individualidad y a la paz. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en este fascinante tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto.
¿Creen que esta frase es real? ¿Cómo interpretarían ustedes ese basta de hablar de otros? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir. Con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo o intrigante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.